Vamos a empezar entonces con la lección del día de hoy. Vamos a ver el punto número 2. El tema número 2, que es el Dios que se convirtió en hombre. Como siempre, los objetivos de esta lección número 4 que estamos viendo, que es la persona de Jesucristo, los objetivos son que presentar la persona de Cristo como Dios, como hombre, como Señor y Salvador. Estos son los objetivos durante todos estos temas que vamos a ver. Presentar a la persona de Cristo como Dios, como hombre, como Señor y como Salvador. El objetivo de la enseñanza de hoy día, lo que vamos a estar estudiando hoy día, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza de hoy día? Recordar que Cristo, oiga bien, no era ni un hombre deificado, ni un Dios humanizado. ¿Qué quiere decir con eso? Que Cristo no era ningún hombre que fue elevado hacia ser una deidad, ni tampoco es un Dios que fue humanizado. Dice, Él era perfectamente Dios y al mismo tiempo perfectamente hombre, hecho en todo semejante a sus hermanos. Este es el objetivo de la elección, que podamos entender que Cristo no fue ningún hombre que fue deificado, o sea, que fue elevado a la deidad, ni un Dios que fue humanizado, sino que Él era perfectamente Dios y perfectamente hombre al mismo tiempo. Amén. Este es nuestro objetivo de hoy día, que logremos entender esta parte. Amén. Siempre estemos conscientes de eso, que Cristo no es, ¿cómo decirles? No es como, no se me viene el nombre, tengo el nombre en la cabeza, pero no me sale la palabra. No es ningún hombre que lo hicieron Dios. ¿Ya? Eso quiere decir, no es un hombre deificado, o sea, no es ningún hombre que lo hicieron Dios. Por ejemplo, Faraón. Faraón en la Biblia es un hombre, pero entre los egipcios era considerado un Dios. Cristo no era eso. Cristo no era ningún hombre considerado Dios, ni tampoco un Dios que es considerado hombre. ¿Ya? Así como, por ejemplo, la mitología griega, que dice que los dioses se hicieron hombres o se asemejaron a los hombres. No. Cristo era Dios y era hombre. Perfectamente Dios y perfectamente hombre. ¿Amén? Entonces, esto es lo que quiero que logremos entender, logremos captar durante toda esta enseñanza. ¿Amén? Dice el versículo para memorizar es este. Juan 1:1 y Juan 1:14. Dice Juan 1:1: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hoy no lo vamos a preguntar porque es la primerita que entramos. Entonces, para la próxima ya vamos a preguntar el versículo. Entonces dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Este es nuestro versículo. Amén. Así que tome nota,
y durante esta semana estése aprendiendo, estése repitiendo para que así lo podamos aprender. Muy bien, el tema de hoy día, entonces, vamos a tratar de cubrir todo esto si nos da tiempo. Dice el Dios que se convirtió en carne. Vamos a ver lo que es la encarnación. Vamos a responder a las preguntas de la sección 1A y 1B que usted tiene en su cuestionario. Después vamos a ver que Cristo nunca cesó de ser Dios. Cristo añadió humanidad a su deidad. Cristo se despojó. Cristo debía ser hombre para morir en el lugar del hombre. Y Cristo tenía que ser Dios para hacer sacrificio perfecto. Si nos da tiempo, entonces veremos el segundo punto, la humanidad de Cristo, y vamos a responder a las preguntas 1C. ¿Bien? A ver cómo estamos en el tiempo, y si nos da, pues llegaremos ahí. Como vimos la semana pasada, que muchas veces el tema de Cristo o el tema de Jesús como ser humano, como carne y hueso, como afirma Lucas 24:39, normalmente las personas aceptan eso, que Jesús haya sido un hombre, que haya sido una persona, que haya sido alguien más que existió, pues no hay problema, con muchas personas lo aceptan. Pero es importante para nosotros el aprender que la existencia de Cristo no, oiga bien, la existencia de Cristo no comenzó en su nacimiento humano. Esto es importante que lo entendamos. Cristo no comenzó, su existencia no comenzó en su nacimiento humano, sino que Cristo existió en la forma de Dios antes de su encarnación, antes de Él ser encarnado en un hombre. Y en su nacimiento Él tomó forma de humano, convirtiéndose en 100% Dios y 100% hombre. El Señor Jesús es la persona y figura central de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad. No por nada la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. No ha habido nunca una persona, ni habrá una persona como nuestro Señor Jesucristo. En el mundo hay líderes morales, líderes políticos, sociólogos y muchas personas eminentes que han surgido muy poderosas, pero ninguna se le compara a Él, ni ninguna puede rivalizar con Él. Este es nuestro Dios. Amén. Así que vamos a responder entonces a las preguntas. Las primeras preguntas que usted tenía ahí en su cuestionario. Dice, el Dios que se hizo hombre. Jesucristo vino al mundo en carne humana. Él voluntariamente puso a un lado el uso independiente de sus atributos divinos y tomó forma de hombre. Él era totalmente humano, un hombre en todos los sentidos, excepto que Él era sin pecado. Esto se conoce como la encarnación. Esta es la encarnación de Cristo. Amén. Dice la primera pregunta, ¿qué dice Filipenses 2:6 acerca de Jesús antes de convertirse en hombre? ¿Qué nos dice Filipenses 2:6 acerca de Jesús antes de convertirse en hombre? Entonces, ¿qué nos dice? Que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Amén. Lo mismo que ustedes dijeron, diferentes palabras, pero en lo mismo. Amén. Siendo Él Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que decir yo soy igual a Dios o yo soy Dios, sino que el versículo sigue y dice, se despojó a sí mismo. Amén. B, de acuerdo a Filipenses 2:7, ¿qué hizo Jesús? Amén. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Amén. O sea, dejó ese lugar en donde estaba en el cielo y vino aquí a la tierra en humillación, siendo un siervo, siendo alguien que servía, alguien que ayudaba, alguien que dio su vida
por los demás. Amén. Entonces, esto es lo que nos dice Filipenses, haciéndose semejante a los hombres o siervo, para parecerse a nosotros. Muy bien. Lo primero que nosotros, la encarnación, lo primero que podemos ver es quién es Jesús antes de encarnarse en ese verso de Filipenses 2, 6 al 7. Nos dice que siendo en forma de Dios, la palabra griega que aquí ocupa es morfe. ¿Se acuerda de esa palabra? Morfe. ¿Se acuerda cuando hablamos de esta palabra morfe? Sí, más o menos. Cuando hablábamos el que a veces la Biblia nos habla en idioma antropomórfico, amén. Entonces es esta misma palabra, morfe, ¿qué quiere decir? Forma o naturaleza. Nos habla de que Jesús es Dios. Pablo afirma que Jesús ha sido Dios por toda la eternidad, y aquí Pablo no usa la palabra griega corriente que traduce siendo. Pablo prefirió otro término que recarga la esencia de la naturaleza de una persona, su estado o condición continuo y permanente. Juan, al igual que Juan, en nuestro versículo para memorizar, que lo leímos al principio, que dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La expresión el verbo nos está hablando principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de el verbo, se está refiriendo a Jesús. Y lo que debemos darnos cuenta es que cuando Juan dice en el principio era, es decir, que ya existía el Señor Jesús. Él es Dios. Este versículo de Juan 1:1 también nos hace referencia a lo que Génesis 1:1 nos dice. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan aquí nos está introduciendo que el verbo, Jesús, estaba en el principio. En el principio ya era el verbo. Y también nos está diciendo que el verbo era con Dios. O sea, de manera que el Señor Jesús está a igual posesión o está al lado del Padre. Jesús no está ni abajo ni está arriba. Está al lado del Padre. De igual manera, no solamente era preexistente, sino que comparte las características junto a Dios. O sea, Él está al mismo nivel que Dios el Padre, y nos está diciendo que el verbo, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Usted mira en el verso que acabamos de leer de Juan 1:1, que dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nos damos cuenta que Juan nos está diciendo que Jesús ya existía desde antes, estaba con Dios y era Dios. Amén. El otro versículo para memorizar, el verso 14 de Juan 1, dice que y el verbo se hizo carne, se hizo hombre. Amén. Ahora, mire lo que nos dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Y esto es importante que nosotros lo entendamos bien, porque cuando estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando, dice ahí, que Él es nacido de mujer. Mire qué interesante esto. Ahora, mire lo que dice el verso un poquito antes. Dice: Dios envió a su Hijo. Oiga bien,
El hecho de que el Padre haya enviado a Jesús al mundo, esto nos demuestra su existencia previa y externa como el segundo miembro de la Trinidad. Porque dice, Dios envió a su Hijo. O sea, quiere decir que Él ya existía, ya estaba con Él. Amén. Dice también, como vimos, nacido de mujer. ¿Qué nos enseña esta parte? Nacido de mujer. Que es humano. Que esto demuestra la humanidad plena de Jesús, que Él nació de una mujer y su nacimiento fue de una virgen. Jesús tenía que ser Dios a plenitud para que su sacrificio tuviera el valor infinito que requería para expiar el pecado. ¿Por qué? Porque no había ni hay otro ser mayor que Jesús. Ahora, Jesús tenía que ser plenamente hombre también para que pudiera llevar sobre sus hombros el castigo por el pecado, por el sustituto del ser humano. Jesús no podía ser otro ángel porque Dios no estaba salvando a los ángeles, estaba salvando a los hombres. Entonces, por eso Jesús tenía que ser plenamente hombre. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces es importante esta parte que nosotros la entendamos. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y no solo esto, la otra parte dice nacido bajo ley. ¿Qué quiere decir? Que Él cumplió con toda la ley en la cual Él nació, que era la ley mosaica, la ley de Moisés, que había sido transmitida. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos entonces. La encarnación, entonces, la encarnación se refiere a la unión de la deidad con la humanidad en Jesucristo. Que Él, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre con el propósito de ¿qué? De salvarnos. Dios actuó de una manera totalmente nueva en el mundo cuando su Hijo se hizo carne. ¿Por qué? Porque Dios antes actuaba. ¿De qué manera actuaba Él? Bueno, hablaba por medio de profetas. Amén. O actuaba de diferentes maneras, pero ahora era a través de su Hijo Jesús, de su Hijo hecho carne. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo en la Virgen María, y en este acto único, porque no ha habido otro, amén, Dios entró, o Dios irrumpió en la cadena de generaciones humanas y surgió un ser sobrenatural. Amén. No ha habido otro nacimiento así como el de Jesús, que sea por medio del Espíritu Santo. Ahora, en la iglesia primitiva, las primeras, podríamos decir, controversias o las primeras herejías que surgieron en la iglesia en el primer siglo acerca de nuestro Señor Jesucristo, era que estas herejías decían que Él no era hombre o que Él no era Dios. Dudaban de que Él fuera hombre o de que Él fuera Dios. ¿Se recuerda que esto lo vimos en Primera de Juan? Cuando lo estudiamos, Primera de Juan, ahí vimos esto. Una de las declaraciones una de las enseñanzas que surgieron en ese tiempo fue esto, que muchos rechazaban la deidad de Jesús o rechazaban la humanidad de Jesús. Ahora, una de las declaraciones de fe históricamente conocidas como credos. ¿Qué es un credo? ¿Ha escuchado usted esa palabra credo? Este es mi credo, ¿ha escuchado? Mi creencia o mis afirmaciones de fe. Esto es mi credo, o sea, eso es lo que yo creo. ¿Ven? Por ejemplo, el credo de la iglesia cristiana es: yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en la palabra. ¿Amén? Ese es un credo. Amén. Entonces, una de las declaraciones de fe o estos credos más sólidos acerca de nuestro Señor Jesucristo se le llamó el credo de Calcedonia. ¿Ha escuchado eso? El credo de Calcedonia. Bueno,
En el concilio de Calcedonia dice que se reunieron muchas personas para definir sobre la persona de Jesucristo. ¿Cómo la vamos a definir? ¿Quién era Él? Y entonces le voy a leer un poco, y es un poco tal vez pesado lo que voy a leer, pero mire lo que nos dice este credo. No tiene necesidad de copiarlo, nada. De hecho, lo puede encontrar en internet. Usted pone el credo de Calcedonia y ahí le va a salir todo lo que es el credo de Calcedonia. Amén. Dice, este es el credo de Calcedonia. Dice: nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos en común consentimiento enseñamos a los hombres, oiga bien, a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros por nuestra salvación. Nacido de la Virgen, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito de Dios, Dios, la palabra y el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. ¿Amén? Este es el credo o la confesión de fe de Calcedonia, hablando de Jesucristo, de cómo debíamos nosotros creer en Él. Y prácticamente este credo podría, hermanos, resumirse en: Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Ahí se podría resumir todo lo que el credo dice, pero es algo que ellos escribieron para reforzar esa creencia que tenemos acerca de Cristo. Ahora, le quiero leer una definición escrita por un teólogo llamado Lewis Sperry Chafer, en un libro que se llama La Teología Sistemática, el tomo 2. Él dice así, hablando de Jesús, dice: de este ser incomparable se ha dicho que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Sin embargo, ese mismo ser que de esa manera ocupa el más alto sitial o sitio de deidad en compañía con el Padre y el Espíritu Santo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él, que ha existido desde la eternidad y que existirá por toda la eternidad, nació de mujer y murió en una cruz. Él, que según la mente del Espíritu es admirable, oiga, fue escupido por los hombres. Él, que por la misma mente es consejero, fue rechazado por los hombres. Él, que es el Dios poderoso, fue crucificado en la más abyecta o baja o degradada debilidad. Él, que es el Padre eterno, llega a ser el Hijo que aprende la obediencia por medio de los sufrimientos que experimentó. Él, que es el príncipe de paz, tuvo que pisar el lagar de la fiereza y de la ira del Dios Todopoderoso, porque el día de venganza está todavía en su corazón,
y él regirá a las naciones con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Él que dijo, estoy entre vosotros como el que sirve, dijo también, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Él que es el puro amante del galanteno en el cantar de los cantares, es el mismo Rey de gloria, poderoso en batalla. Él que es el hacedor de todas las cosas, ocupó la cuna de un niño. Él que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, fue hecho pecado a favor de otros. Él que es el pan de vida, padeció hambre. Él que es el don de vida de Dios, que Dios le ofrece al mundo perdido, tuvo que morir. Él que estuvo muerto, vive para siempre jamás. Aleluya. Amén. Esta es la declaración de, esto es lo que dice Lewis Perry Chafer en este libro. Entonces, la encarnación fue un punto crucial para el pecador. ¿Por qué? Porque fue posible, en la encarnación de Jesús, fue posible, hermano, la reconciliación entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre. Y porque la humanidad de Jesús tiene un significado para nosotros. ¿Por qué? Porque en esa humanidad de Jesús se hizo real el plan de salvación de Dios hacia nosotros. Y es importante que estudiemos esas evidencias de su humanidad. Amén. ¿Qué evidencias? Por ejemplo, sus antepasados, su desarrollo, su apariencia, limitaciones y nombres humanos. Si vemos en los antepasados y desarrollo humanos de Jesús, vemos que los evangelios, según San Mateo y Lucas, registran los antepasados humanos de Cristo. De hecho, Mateo dice que traza su linaje hasta el rey David y más allá, hasta Abraham, el patriarca. Lo podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Dice, él tenía dos objetivos en mente. Número uno, probar que Jesús era descendiente de David y por ellos heredero del trono de Israel. De otra manera, ningún judío lo aceptaría como su rey y Mesías. Eso es lo que quería probar Mateo. También quería probar que Jesús, como descendiente de Abraham, era el hijo de la promesa, a través del cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Eso nos lo dice Génesis 22, 17 al 18. Lucas traza el linaje de Jesús aún más allá. Cuando leemos Lucas traza el linaje de Jesús hasta Adán, el primer hombre. Lo vemos en Lucas 3, 23 al 38. Sin embargo, el propósito tanto de Mateo como de Lucas consistió en subrayar o en, poner el énfasis en el hecho de la experiencia humana de Jesús. ¿Cuál era la experiencia humana de Jesús? Gálatas 4:4 dice que nació de una mujer. Eso es lo que quieren hacer cuando usted ve las genealogías. Hermano, a veces uno lee las genealogías y uno dice, ¿para qué tanto nombre? Pero en Jesús es importante porque entonces nos enseña todos los antepasados de Jesús. Todos. Y hermano, cuando uno va a ver cada uno de ellos, unos no eran tan santitos que se diga, Habían prostitutas ahí adentro. Habían cosas serias los que habían ahí en la genealogía de Jesús. Pero eso nos enseña entonces la humanidad de él, que él era un hombre. Jesús se desarrolló física y mentalmente de acuerdo con las leyes naturales del crecimiento de cada uno de nosotros. De hecho, su crecimiento y su desarrollo como miembro de la comunidad de Nazaret, a él lo aceptaron como ciudadano. Dice ahí que a él lo conocían de dónde él era, lo conocían, porque dice, no es este Jesús hijo del carpintero y están aquí sus hermanos. O sea,
los que vivían ahí sabían que Él era de ahí, que él había crecido ahí. Entonces vemos que Jesús se desarrolla en esa parte, en su crecimiento. Él se desarrolla dentro de la comunidad donde Él vivía también. Vemos que su desarrollo mental, o sea, cómo Él se desarrolló en su mentalidad, no fue, hermano, el resultado de alguna instrucción que hubiera recibido en las escuelas en sus días, sino que más bien fue el resultado de la preparación que recibió de parte de sus padres. También de la asistencia que él tenía a la sinagoga, que iba al templo para recibir instrucción, y de las fieles visitas al templo. ¿Cómo se desarrolló él también? En el estudio de la palabra. Él estudiaba la palabra y aplicaba las escrituras y sobre todo la oración, que era como él se desarrollaba. Amén. Lucas capítulo 2, dice Lucas 2:52, nos explica que la vida de Jesús se desarrolló intelectual, espiritual, físicamente y socialmente. Lucas 2:52, si alguien lo puede buscar, Lucas 2:52. Ahí ese verso entonces nos enseña que Jesús se desarrollaba. Se desarrollaba como intelectual, espiritual, física y socialmente. O sea, era un ser humano como todos los que vivían ahí, ¿sí? Que participaba de la comunidad, que estaba ahí, que lo conocía. ¿Qué apariencias y limitaciones humanas pudo haber tenido Jesús? Dice, toda la evidencia indica que la apariencia física de Jesús era similar a la de cualquier otro hombre. De hecho, era tan parecido a los demás en sus actividades diarias que cuando declaró ser uno como el Padre, sus oyentes, dice, se enojaron mucho y le respondieron airadamente que siendo hombre te haces Dios, a lo cual no tenía derecho según ellos. Eso lo vemos en Juan capítulo 10 versículo 33. Cuando Pilato, el gobernador romano, dice, presentó a Jesús a los judíos antes de pronunciar la sentencia, cuando lo iban a crucificar, Pilato dijo, he aquí el hombre. Juan capítulo 19 versículo 5. Jesús, al ser condenado por el juez romano, hermano, lo presentó como un hombre, como cualquier hombre. El apóstol Pablo testificó después al mundo del primer siglo que Jesús estuvo en la condición de hombre. Lo vimos en Filipenses 2:8. Ninguno de los amigos cercanos de Jesús dudó jamás que fuera un hombre. Con frecuencia se impresionaban por el hecho de que era un hombre extraordinario. Lo hemos visto en las lecturas que hemos tenido, que se maravillaban, dice, de cómo él enseñaba, de cómo él actuaba y de lo que él hacía. Por ejemplo, Marcos 4:41 nos dice que ellos se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41, ¿lo tiene por ahí? Se maravillaban y decían, bueno, ¿cómo es que este tiene este poder de hacer esas cosas? ¿Ven? Cuando Jesús tomó la forma humana, se sujetó, oiga bien, voluntariamente a las limitaciones de la humanidad. ¿Qué limitaciones? Dice, por ello, en ocasiones también se sintió cansado físicamente. ¿Usted se cansa? Y mucho. Amén. Él también se cansó. Juan 4:6. Si alguien lo puede leer. Juan 4:6. Cansado, se sentó. Tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Marcos 11:12. También tuvo sed. Juan 19:28. Jesús sufrió la tentación también. Mateo 4:1 al 11. No lo vamos a leer porque está largo el cómo se llama, pero ahí es donde está la tentación de Jesús. Fue tentado. Pero también dice, fue fortalecido por el Padre en oración. Qué tremendo esto, porque así como Jesús fue tentado y fue fortalecido por el Padre en oración,
Quiere decir que nosotros también, cuando somos tentados, podemos ser fortalecidos por el Padre. ¿Cómo? En oración, por medio de la oración. También experimentó dolor, primera de Pedro 4:1, y finalmente experimentó la muerte, primera de Corintios 15:3. Esa fue la prueba mayor de la limitación de su humanidad que la humanidad le impuso, que Él murió. ¿Cómo murió? Hermanos, como cualquier ser humano muere. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que Jesús, siendo humano, hermano, tenía, podríamos decir, esa apariencia de humano y esas limitaciones que como humano tenemos nosotros. Nombres humanos. Esto ya lo vimos un poco la vez pasada, vimos los nombres y los títulos de Jesús, pero dice los nombres aplicados a Jesús también indican su humanidad. Cuando el ángel le anunció a José el nacimiento del niño, le ordenó que le pusiera el nombre de Jesús, que es simplemente la forma griega del nombre Josué del Antiguo Testamento en Mateo 1:21, el cual significa Salvador. También fue llamado hijo de David e hijo de Abraham. Amén. Entonces, esto también, el nombre, pues nos enseña que Jesús tenía un nombre como cualquier ser humano, como hermano Edgar. Amén. Es un nombre. Pues Jesús tenía nombre de cualquier ser humano. Muy bien. Cristo nunca cesó de ser Dios. Colosenses 2:9. Vamos allá a Colosenses 2:9. Cristo, dice entonces, nunca cesó de ser Dios. Porque dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la deidad estaba ahí en ese ser humano, en Jesús. Entonces, Cristo nunca cesó de ser Dios. Dice, en el pensamiento griego, la materia era mala y el espíritu era bueno. ¿Se acuerda que eso lo vimos también en el estudio de Juan, que vimos esa parte? Por eso era impensable que Dios estuviera dispuesto a ocupar un cuerpo humano. Pablo refuta esta enseñanza falsa al recalcar la realidad de la encarnación de Cristo. Jesús no solo fue Dios a plenitud, sino también plenamente humano. Cristo posee la plenitud de la naturaleza y los atributos divinos. Y eso es lo que vemos ahí en Colosenses. De hecho, si usted recuerda, en el audio que presentamos antes de empezar esta enseñanza, ahí es donde se habla de Colosenses, capítulo 2. Recuerda que ahí se explica todo esto de la deidad de Cristo que está ahí, en Jesús que está plena ahí. Cristo añadió la humanidad a su deidad. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Ese verso nos habla de ¿qué? Nos habla de la transfiguración. En el momento donde Cristo mostró su gloria. O sea, dice que resplandeció. Marcos, cuando leemos Marcos, dice que resplandeció tanto que se hicieron tan blancas sus vestiduras, dice, como ningún lavadero ha podido blanquear ninguna vestidura. Eso es lo que dice Marcos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Dice que fue la transfiguración. Cristo, podríamos decir que sufrió en ese momento un cambio de apariencia, de forma, hermano, que siendo él humano, todo lo que Colosenses 2:9 nos dice, que la deidad, la gloria estaba en ese ser humano. En la transfiguración, ¿qué fue lo que pasó? Toda esa gloria salió
salió de ese ser humano. Entonces, por eso Cristo dice, añadió, y cambio el punto, a la humanidad, añadió la humanidad a su deidad. O sea, siendo Él lleno de gloria, ¿qué hizo? Su gloria fue contenida o fue velada en carne, fue contenida ahí. La transfiguración, ¿qué fue? Fue un despliegue de Cristo por un momento. Fue que su gloria fue desvelada, fue mostrada a los apóstoles, a Pedro, Juan y Jacobo. Fue mostrada a ellos. Ahí en Mateo 17, lo que acabamos de leer. Cristo entonces, dice, esa transfiguración, Cristo sufría en ese momento un dramático cambio en su apariencia, de forma que los discípulos pudieron apreciar su gloria. Imagínense, en ese momento pudieron apreciar su gloria. Entonces, ¿qué pasa en la humanidad de Cristo? Que toda esa deidad, que toda esa gloria fue contenida en ese ser humano, pero dice fue velada, fue como detenida, fue como tapada un momento por la humanidad de Cristo, pero en la transfiguración fue abierta, y entonces los discípulos pudieron ver o apreciar su gloria. Develando es como mostrando. Develando es como abrir, develando es como abrir, como cuando abre las cortinas para que entre el sol, abre, entonces entra el sol, eso es develando. ¿Por qué? Porque ahí Cristo les estaba mostrando lo que era la ley y lo que eran los profetas y lo que era Él. Entonces, ¿qué pasó? Dice Él hablando, o sea, Él cumpliendo lo que decía la ley, decían los profetas, en Cristo, todo en Él. Eso es lo que nos está mostrando esa parte. La aparición de Moisés. Cuando nosotros vemos la Biblia, Moisés representa todo lo que es la ley y Elías todo lo que son profetas. Vamos entonces. Cristo dice voluntariamente puso de lado o se despojó a sí mismo del ejercicio independiente de alguno de sus atributos divinos. Ahora, con esto quiero que entendamos que no es que Cristo haya dejado sus atributos. No, Él siguió siendo Dios con todos sus atributos, pero voluntariamente, dice, puso de lado o se despojó de algunos de sus atributos divinos. Por ejemplo, puso a un lado su gloria. La gloria que tenía allá arriba con el Padre, la puso por un lado. Puso a un lado su autoridad independiente. Puso a un lado el despliegue abierto de sus atributos divinos. Puso a un lado sus riquezas eternas. Puso a un lado su relación cara a cara con el Padre. O sea, Él oraba, Él se comunicaba con el Padre, le pedía al Padre, pero esa relación cara a cara que Él tenía allá en el cielo, pues entonces fue dejada por un lado. Se recuerda en la crucifixión, cuando fue crucificado, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa relación la dejó por un lado a causa de ¿qué? Del pecado por nosotros. Entonces, esa autohumillación de Jesús es donde Cristo toma la forma de siervo, donde vino a ser un siervo, un sirviente a la humanidad. Pero esto lo hizo voluntariamente. ¿Ven? Nadie se lo impuso, nadie lo obligó a hacerlo, sino que Él voluntariamente cedió por amor, simplemente por amor.
Cristo debía de ser hombre para morir en lugar del hombre. Mateo 20:28. Cuando Juan escribió su primera epístola, ¿se acuerda que nosotros estudiamos esto? Que había esta enseñanza, esta herejía entre las iglesias que decían que Jesús no era hombre. A esta herejía se le conoció como, ¿se recuerda cómo se le llamaba? Gnósticos, amén. También se le conocía como el docetismo, que rechazaba completamente. Y que esta fuerte negación de la verdad acerca de Cristo, Juan tuvo que pararla y tuvo que hablarle duramente a los que estaban ahí de esta doctrina falsa, y dijo que esta era una doctrina del anticristo. Primera de Juan 4:2-3. Ahí Juan les habla entonces. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que Jesús no era Dios o que Jesús no era hombre. Y entonces Juan los confronta y le dice: hey, esta es una doctrina del anticristo. Nos habla que eso es completamente en contra de Cristo. Amén. Entonces, Cristo debía ser hombre para morir en el lugar del hombre. El apóstol Juan, entendió que negar la verdadera humanidad de Jesús era negar algo que era esencial en el cristianismo. Entonces, todo aquel que negara que Jesús había venido en la carne no procedía de Dios. Entonces, cualquier persona que negaba o que niega que Jesús era Dios o que Jesús era hombre, él decía: esta es una doctrina del anticristo. Y Juan les habla claramente a ellos y le dice: no, esto no procede de Dios, no es de Dios, esto es de afuera. Ahora, yo le pregunto esto: ¿por qué era necesaria la completa humanidad de Jesús? ¿Por qué él debía ser hombre para morir en lugar de hombre? ¿Por qué era necesario que la completa humanidad de Jesús? Podría haber sido un ángel, porque si fuera espíritu no podía morir. ¿Qué más? No podía entendernos como humanos, el dolor humano, entender la vida de los humanos. Prácticamente para entendernos a nosotros. Ahora, fíjese esto, porque sí es para entendernos a nosotros, para saber las tentaciones de nosotros, pero hay algo muy importante en esto. Número 1, para obediencia representativa. Y aquí en este punto vamos a hablar un poco sobre cómo Dios se relacionaba con el hombre o con la humanidad. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿cómo se relacionaba Dios con el hombre? ¿Cómo era esa relación que él tenía? Desde la creación del mundo, ¿cuáles fueron esas relaciones que tenía Dios con el hombre? Hablaba, caminaba con ellos, con Adán, con Eva. ¿Cómo más? ¿Qué le dio al pueblo de Israel? ¿La ley? ¿Qué hizo con el pueblo? ¿Les dio los mandamientos? ¿Qué más? ¿Qué más les dio Dios a Israel, al pueblo, a la humanidad? ¿Qué entiende usted por pactos? Promesas y pactos. Dios se relacionó o se relaciona con la creación en el Antiguo Testamento, se relaciona con el hombre por medio de pactos, por medio de requerimientos y promesas. Dios le dice a las personas cómo quiere que actúen y también les hace promesas sobre cómo va a actuar Él con ellos en diferentes circunstancias. A eso se le llama entonces pacto. ¿Qué es un pacto? Dice, un pacto es un acuerdo legal, oiga bien,
inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Ahora note que dice un acuerdo. Llegamos a un acuerdo, pero un acuerdo inalterable. O sea que los dos tienen que cumplir. Es como el matrimonio, es un pacto inalterable, no se puede alterar. Entonces, este era un pacto así, o sea, Dios se relacionaba así. Ahora le pregunto, ¿ha cumplido el hombre los pactos? Ha fallado. Oseas capítulo 6, versículo 7 y Romanos 5, 12 al 21. ¿Qué nos dice Oseas 6, 7 y Romanos 5, 12 al 21? Mas ellos, dice, al igual que ¿quién? Que Adán, traspasaron el pacto. Entonces, ¿quién fue el primero que desobedeció el pacto? Pero desde allá viene todo. Romanos 5, 12 al 21, ¿qué nos dice? Entonces, vemos ahí que el hombre no ha cumplido con el pacto. Ahora, Dios habla con Adán y le da mandamientos. Se lo mira ahí en Génesis 1, 28, 30, Génesis 2, 15 al 17. Dios le da mandamientos de qué es lo que debe de hacer. Ahora, a este pacto que se forma ahí, se le llama el pacto de obras. O sea, es un acuerdo legal entre Dios y Adán y Eva en el huerto del Edén, por la cual la participación en las bendiciones del pacto dependía de ¿qué? Dependía de la obediencia o las obras de Adán y Eva. Entonces vemos que aquí Dios entra en un acuerdo, en un pacto, y también llama también la declaración a Adán acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí está ese pacto por obras. ¿Qué pasó? El hombre peca. Génesis 3:22, usted mira cómo el hombre peca. Entonces, así como este primer pacto, todos los demás que vienen serán rotos, no por Dios, sino por el hombre. Rompe ese pacto. Amén. Ahora, también conocemos otro pacto. Un pacto que ya no es entre Dios y el hombre, sino que este pacto se le llama pacto de redención. Pero este pacto ya no es entre Dios y el hombre, sino que este pacto es entre los miembros de la Trinidad, entre cada uno de los miembros de la Trinidad, para cumplir su respectivo papel. ¿Para qué? Para lograr la salvación de los seres humanos. Entonces, este pacto se le llama el pacto de redención. Entonces, en este pacto ya no es entre Dios y el hombre, sino entre los miembros de la Trinidad. Este es un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mediante el cual el Hijo está de acuerdo en hacerse hombre, ser nuestro representante, obedecer las demandas del pacto de obras en nuestro nombre y pagar el castigo del pecado que nosotros merecíamos. El pacto de obras fue roto. ¿Por qué? Por Adán, por el hombre. Pero ahora entonces se hace otro pacto, el pacto de redención, ya no entre Dios y el hombre, sino que ahora entre el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En qué? En que ellos van a hacer un pacto. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros del pecado, para salvarnos a nosotros de ese castigo que nosotros merecíamos por el pecado. Ahora, le pregunto, ¿enseñan eso las Escrituras? ¿Cuál es la parte del Padre? Mire bien. En cuanto al Padre, ¿qué incluía este pacto? Dice, incluía un acuerdo de dar al Hijo un pueblo que Él redimiera para ser suyos. Juan 17, 2 al 6. Juan 17, 2 al 6 dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el unigénito Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, dice, este pacto incluía un acuerdo de dar al Hijo un pueblo que Él redimiera para ser suyos. También incluía enviar al Hijo para que fuera su representante. Juan 3:16, que todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Romanos 5:18-19, que acabamos de leer una parte, la hermana Elizabeth acaba de leer una parte. También era preparar un cuerpo para que el Hijo morara en él como hombre. Colosenses 2:9, que lo leímos. Hebreos 10:5. Aceptarle como representante del pueblo que habría redimido. Hebreos 9:24. Y darle a él toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Incluyendo, dice, la autoridad de derramar el poder del Espíritu Santo y aplicar la redención a su pueblo. Hechos 1:4 y 2:23. Entonces, esta era la parte del acuerdo con el Padre. ¿Qué incluía? Dice, dar al Hijo a un pueblo para que lo redimiera, enviar al Hijo en representación de Él, un cuerpo, darle un cuerpo al Hijo para que morara en Él como hombre, aceptarle como representante del pueblo que habría redimido, darle a Él toda la autoridad en el cielo y en la tierra y también la autoridad de derramar el Espíritu Santo y aplicar redención a su pueblo. En cuanto al Hijo, ¿qué incluía el Hijo? Dice, el Hijo estuvo de acuerdo en que vendría a este mundo como hombre y viviría como hombre bajo la ley mosaica. Lo leímos en Gálatas 4:4, Hebreos 2:14-18. Y que se sometería en perfecta obediencia a todos los mandamientos del Padre. Hebreos 10:7-9. Se humillaría a sí mismo y se haría obediente hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2:8. El Hijo estuvo de acuerdo en formar a un pueblo para sí mismo a fin de que ninguno de los que el Padre le iba a dar se perdiera. Juan 17:12, que leímos una parte. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Amén? Entonces, vemos en el acuerdo, en este pacto de redención, vemos qué era lo que el Padre tenía que hacer, qué era lo que el Hijo tenía que hacer. Vamos a ver la parte del Espíritu Santo. Dice, el papel del Espíritu Santo en el pacto de redención a veces pasa por alto en las reflexiones sobre el tema, pero sin duda era único y esencial. Dice, Él estuvo de acuerdo en hacer la voluntad del Padre y llenar y facultar a Cristo para que llevara a cabo su ministerio en la tierra. Mateo 3:16, Lucas 4:1, 14, 18 y Juan 3:34. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo? Dice, aplicar los beneficios de la obra redentora de Cristo a los creyentes después de que Cristo regresara al cielo. Mire qué importante este papel del Espíritu Santo, porque mientras que Cristo estuvo aquí, dice que capacitó, o sea, llenó y facultó a Cristo para que llevara a cabo su ministerio aquí en la tierra. Mateo 3:16, se da cuenta que Jesús, en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, Él no empieza su ministerio hasta ser bautizado en agua y lleno del Espíritu Santo. Antes de eso, Él no empieza el ministerio. Es por eso que cuando una persona recién convertida, quiere participar dentro de en la iglesia, primero se le requiere el bautismo en agua.
¿Por qué? Porque así como Jesús no inició su ministerio antes del bautismo, entonces una persona pues no puede iniciar un trabajo antes de ser bautizado. En Génesis, cuando el hombre no obtuvo la bendición ofrecida en el pacto de las obras, se hizo necesario que Dios estableciera otro medio, un medio por el cual el hombre pudiera ser salvo. Y vemos que el resto de las escrituras, después de la caída del hombre en Génesis 3, es la narración de la acción de Dios en la historia para llevar a cabo este maravilloso plan. ¿Bien? Ahora, otro pacto que nosotros encontramos en la palabra de Dios es el pacto de gracia. Este plan es conocido como el pacto de gracia. Ahora, regresamos de nuevo, un acuerdo legal entre Dios y el hombre, establecido por Dios después de la caída de Adán, por el que el hombre podía ser salvo, aunque las provisiones específicas de este pacto variaron en tiempos diferentes durante la historia de la redención. La condición esencial de fe requerida en Cristo, el Redentor, siguió la misma. Las partes en este pacto de gracia fueron Dios y el pueblo que Él redimiría. Pero en este caso, no el hombre que debe hacer o cumplir con algo, sino que en este caso es Cristo quien cumple un papel especial como mediador. Hebreos 8:6, 9:15, 12:24. En el cual cumple por nosotros las condiciones del pacto y de ese modo nos reconcilia con Dios. Y escuche bien, porque antes de esto no existía el mediador entre Dios y el hombre. En el pacto de obras no existía eso. Era el sacerdote, los sacrificios, Dios, pero no había un mediador. Ahora, ¿qué es un mediador? ¿Va a interceder por otra persona? ¿Ese no sería el intercesor? Bueno, ¿qué es un mediador? Función que Jesús desempeña al ponerse entre Dios y nosotros para capacitarnos para presentarnos ante la presencia de Dios. Ese es un mediador. Jesús es el mediador, por eso dice que Él es el único mediador entre Dios y nosotros y los hombres, porque es el único capaz de poder presentarnos delante de la presencia de Dios. Este es un mediador. La condición o el requerimiento de la participación en el pacto de gracia ya no es que tenemos que hacer cosas, ya no tenemos que ir y buscar un corderito y hacer esto y lo otro y nada de esto. Ahora nada más es tener fe. ¿Fe en qué? En la obra de redención de Cristo por nosotros. Romanos capítulo 1 versículo 17 Romanos 1, 17 dice así: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en este pacto ya no necesitamos, hermano, hacer obras. Las obras son el resultado de que yo creo en Dios. Es completamente diferente. En el antiguo pacto yo hacía cosas para obtener el favor de Dios, la bendición de Dios. Aquí no, aquí yo creo en Cristo, creo en su sacrificio que hizo por mí. Y esa salvación, esa fe en Cristo me hace hacer obras. ¿Pero qué obras? Obras que demuestran que yo soy hijo de Dios. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque mi fe en Cristo va a demostrar
¿Cómo la voy a demostrar? Por medio de obras. ¿Cómo? Ayudando al necesitado, amando a mi prójimo. Son obras. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Dice, este requerimiento de la fe en la obra redentora del Mesías era también la condición para obtener las bendiciones del pacto en el Antiguo Testamento, como Pablo lo demuestra claramente por medio de los ejemplos de Abraham y David. Ellos, como otros creyentes del Antiguo Testamento, alcanzaron salvación mirando hacia el futuro a la obra del Mesías que iba a devenir y depositando su fe en él. Ahora, es cierto que la condición para empezar en el pacto de gracia solo y siempre será la fe en la obra de Cristo. La condición para continuar en ese pacto es la obediencia. ¿La obediencia qué? A la palabra de Dios. Pero esta obediencia no sirve, oiga bien, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento para ganar méritos con Dios, sino nuestra fe en Cristo solamente. Y cuando esa fe en Cristo es genuina, ¿qué va a producir en nosotros? Obediencia. Entonces, ¿da cuenta que es al revés? No obedezco para bendecir, obedezco porque yo creo en Dios. Y mi fe en Dios me hace obedecer a lo que la Biblia dice. La obediencia a Cristo en el Nuevo Testamento se considera una evidencia necesaria de que somos verdaderamente creyentes y miembros del nuevo pacto. La promesa de bendiciones en el pacto era una promesa de vida eterna con Dios. Esa promesa aparece repetidamente con frecuencia a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios prometió que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Usted lo mira diferentes versículos ahí. Esta bendición encuentra su cumplimiento en la iglesia, que Él es el pueblo de Dios, pero encuentra su mejor cumplimiento en el nuevo cielo y la nueva tierra, como lo ve Juan en visión en la era venidera. En Apocalipsis 21:3 dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Muy bien, terminamos con estas últimas dos y vamos a dejar este punto aquí. La señal de este pacto. ¿Cuál es la señal de este pacto? Cuando vamos en el Antiguo Testamento, la señal de pacto por obras, ¿cuál era? Era la circuncisión. ¿Se acuerda que Dios le habla a Abraham y le dice que ese pacto se hará por medio de la circuncisión? Amén. Obedecer y guardar todas las fiestas también que había, todas las leyes que Dios había puesto. Entonces, esa era la señal del pacto. En el nuevo pacto, ahora en el pacto de gracia, la señal de que comenzamos una relación con Dios, oiga bien, es el bautismo en agua. Mientras que la señal de que nosotros continuamos en esa relación con Dios es la participación de la cena del Señor. En el antiguo pacto, circuncisión. En el antiguo pacto, obedecer las leyes, guardar los mandamientos, hacer todas las fiestas y las ceremonias que habían en el antiguo pacto. En el nuevo, número 1, tener fe en Dios. Número 2, bautizarnos. Y número 3, esa continua participación de la cena del Señor nos hace estar en relación con Él, en ese nuevo pacto. Entonces, aquí usted se preguntará, ¿por qué fuimos a dar la vuelta con todos estos pactos? Para entender este punto. ¿Por qué? Y entonces aquí lo vamos a ver. Porque Jesús, nuestro representante,
obedeció por nosotros allí donde Adán había fallado y desobedeció. Jesús tenía que ser hombre primeramente. ¿Para qué? Para poder obedecer lo que se había establecido en el pacto por obras, en el antiguo pacto, el de la ley, en el cual debía de cumplir con todas las leyes, con todas las ceremonias, con todas las fiestas religiosas. Jesús tenía que ser hombre a fin de ser nuestro representante y obedecer en nuestro lugar. Por eso fuimos a ver todos los pactos. ¿Qué era lo que representaban? ¿Qué era lo que había? ¿Por qué Jesús tenía que tener una obediencia representativa? Porque ninguno de nosotros fue capaz, ningún hombre fue capaz de obedecer todo lo que había en los pactos, pero Jesús sí lo hizo. Entonces Él tenía que ser hombre para poder obedecer todas esas cosas. Ahí podemos ver entonces que Cristo debía ser hombre para morir en el lugar del hombre.